Dios es un Dios de provisión en el desierto. Y quiero mostrarte a través de un breve resumen de lo que ocurrió en el peregrinaje del pueblo de Israel en el Éxodo. Cómo es y cómo puedes experimentar provisión en tu desierto. Lo primero que ocurre es que ellos llegan a un lugar donde piensan que van a poder satisfacer una necesidad básica, que es la sed. Ellos creen, llegan a un oasis en el cual van a creer que van a reponer fuerzas, y cuando llegan a ese lugar resulta que las aguas de ese lugar están amargas, no son potables. Por eso ese lugar se le llama Mara, por las aguas amargas que había en ella. Y lo que hacen es lo que van a hacer durante los próximos 39 años. Ellos comienzan a quejarse, porque cuando atravesamos por situaciones que no esperábamos, cuando tú y yo vamos camino hacia la tierra prometida, hacia lo que Dios nos ha preparado, lo que Dios nos ha dicho, y nos encontramos con Mara, nos encontramos con amargura o con situaciones que no podemos resolver, nos encontramos con una experiencia que no es la que esperábamos, rápidamente lo que sale de nuestro interior, del interior de cualquier hombre o mujer, es quejarse. Ellos se quejan, y no solo se quejan, sino que comienzan a murmurar contra Moisés. Comienzan a cuestionarse si realmente seguir al Dios de Moisés ha sido una buena decisión. Y no es el tema que hoy quiero tratar, pero lo más común cuando comienza algo nuevo en nuestra vida, o cuando Dios prepara algo nuevo y el siguiente paso no es lo que yo esperaba de parte de Dios, lo más común es quejarnos. Lo más común es murmurar. Es poner pegas a lo que estoy viviendo, a mi presente. Pero la queja y la murmuración solo nos alejarán más de todo lo que Dios tiene preparado para nosotros. Y a través de todo el camino en el desierto, Dios le va a enseñar a cambiar su queja por alabanza. Yo no sé cómo han sido estas 3 primeras semanas de año, pero si en estas 3 primeras semanas ha habido más quejas que alabanza, entonces todavía estás a tiempo de cambiar tu actitud. Amén. Para poder ver un futuro diferente. La pregunta ¿es la queja algo habitual en ti cuando atraviesas situaciones difíciles? Cuando vives momentos, situaciones que no imaginabas, te llevan a murmurar, te llevan a estar desencantado con lo que la vida te ha presentado. Lo que tienes que saber es que a Israel, pero a todos nosotros también, Egipto los marcó. Todo el tiempo que vivieron siendo esclavos, todo el tiempo que no fueron libres, dejó una huella en su corazón, en su modo de vivir, en su modo de proceder, que sería muy difícil de cambiar. Pero lo primero que Dios les quiere enseñar en el desierto, lo primero que Dios le quiere enseñar con respecto a cómo Él es proveedor en el desierto, y es que en el desierto la provisión de Dios es sanidad. Lo primero que Dios les quiere enseñar es que Él es quien puede sanar, porque lo interesante es que cuando ellos no pueden beber del agua y se quejan contra Moisés, en el versículo 25 Moisés clamó al Señor, dice la Biblia, por ayuda, y le dijo, y Dios le mostró un trozo de madera, y Moisés echó la madera al agua, y el agua se volvió potable. Fue allí en Mara donde el Señor estableció el siguiente decreto como una norma para probar la fidelidad de su pueblo. Dios les dijo, si ustedes escuchan mi voz, la voz de su Dios, y hacen lo que es correcto ante sus ojos, obedeciendo sus mandamientos y cumpliendo sus decretos, entonces no les enviaré ninguna de las enfermedades que envié a los egipcios, porque yo soy el Señor quien los sana. Qué interesante es que cuando Dios muestra su poder, haciendo potable el agua contaminada, Dios revela algo de su carácter que ellos necesitan conocer. Ellos necesitan conocer en el desierto que la provisión de Dios es sanidad. Y lo primero que quiero que sepas es que en este viaje, en este tránsito, en esta etapa o temporada de tu vida, aunque parezca que no es lo que te imaginabas, o a veces parezca más difícil o más largo de lo que tú creías, la provisión de Dios en el desierto siempre es sanidad. Jehová Rafa, el que sana, yo soy tu sanador. Y Dios muestra este aspecto de su carácter haciendo algo que nadie puede hacer. Haciendo que aguas que no eran potables
pudieran ser bebidas, pudieran ser consumidas. Él hace esto para mostrar algo de quién es Él y para enseñarle algo al pueblo, que a partir de este momento en el desierto lo que los iba a sostener no era el agua, sino la confianza en el Señor. Muchos de nosotros nos agobiamos cuando falta agua, cuando falta algo que nos satisface, que nos completa, que nos llena. Pero cuando algo falta en nuestra vida, tenemos que acordarnos de que lo único que necesitamos es Jesús en medio del desierto. Dios iba a estar con ellos en una nube durante el día, en una columna de fuego durante la noche. Y Dios les iba a enseñar que creerle a Él era el medio por el cual ellos iban a recibir sanidad. ¿Por qué aquí la palabra sanidad? Porque la sanidad de Dios, Dios como sanador, no tiene que ver solo con algo físico. Aunque Dios aquí de una manera muy clara dice, no le sobrevendrá ninguna enfermedad de las que hice que caer sobre los egipcios. El hecho de que conocer a nuestro sanador, el hecho de que Dios sea nuestro sanador, significa que Dios puede restaurar, restablecer cualquier situación que para nosotros parece imposible. Ver aguas contaminadas siendo potabilizadas por un trozo de madera era recordar que no hay nada que Dios no pueda revertir. No hay situación que Dios no pueda restaurar. Y Dios nos quiere decir en este tiempo que Él otra vez abrirá camino en el desierto. Otra vez Él podrá obrar, hablar, tocar tu vida, porque Él es tu sanador. Porque no hay circunstancia, no hay situación que en Dios no se pueda revertir. No hay situación contaminada que Él no pueda potabilizar. Dios es el Dios que sana, que hace las cosas que nadie puede hacer. Y si confiamos en sus palabras y somos fieles a sus mandamientos, conoceremos que todavía Dios puede restaurar nuestra vida con un toque de su mano. Amén. Hay sanidad para nosotros en el desierto. Muchos nos desanimamos porque nos encontramos con Mara, con amargura. Uno de los obstáculos más comunes cuando atravesamos en el desierto es la amargura. La amargura por no ver una salida, por no ver una solución. Pero Dios nos recuerda en Mara que Él puede hacer todas las cosas posibles. Jesús dijo, yo no vine a por los sanos, sino que vine a por los enfermos. Él vino a vendar, a restaurar, a sanar, a restituir, a lavar las heridas del que está golpeado, a restaurar, a encontrar al que se había perdido. Y quiero que recuerdes en este día que Dios abrirá camino mostrándote que Él puede sanarte. Él puede sanarnos de la herida más grande del ser humano, que es la rebelión. El libro de Oseas dice que hay una herida profunda en el hombre, que es la rebelión contra su Dios por causa de su pecado. No hay hecho que hayas cometido, no hay circunstancia que Dios no pueda revertir, porque Él es el que sana. Y Él nos sana para poder vivir como hijos libres. En esta mañana yo quiero recordarte que en el desierto puedes tener sed, puedes tener hambre, pero encontrarás a Dios restaurándote, levantándote. 7 veces cae el justo, pero 7 veces volverá a levantarse. No importa qué tan difícil sea la situación con la que te puedas encontrar, no importa qué tan grande sea el obstáculo con el que te puedas encontrar, siempre en el desierto podrás encontrarte con la restauración del que te acompaña. Dios estaba con ellos. Y dice en el versículo 27 que después de salir de Mara, después de ver y conocer este aspecto de Dios que nos acompaña, que está con nosotros, los israelitas viajaron hasta el oasis de Elim, donde encontraron 12 manantiales y 70 palmeras y acamparon allí junto a las aguas. Cuando aprendemos a confiar en el Señor, en las situaciones donde parece que nada puede ocurrir, que nada puede cambiar, vamos a ver cómo Dios nos guía hacia situaciones donde toda provisión y toda necesidad es cubierta por Él mismo. Después de este lugar de amargura, Dios nos llevó a un oasis donde poder acampar, donde poder estar, porque Dios estaba enseñando a su pueblo a vivir en plena confianza y dependencia de Él. La pregunta para nosotros es esa: ¿estaremos dispuestos a confiar en el Señor cuando lo que nos encontremos en los primeros pasos sea con la amargura, con la queja,
con la murmuración? ¿Podremos confiar en lo que Él puede hacer en medio de nuestra imposibilidad? Si podemos confiar en Él, si podemos ser restaurados por su poder, entonces veremos cómo Él nos lleva hacia aguas delicadas donde podemos descansar. Él es nuestro buen pastor, y el buen pastor cuida sus ovejas y las guía a aguas tranquilas donde puedan descansar. Por eso Jesús dijo: no os afanéis por el día de mañana. Cada día tiene su propio afán. Los gentiles se afanan pensando en el alimento, en la vestimenta, pero vuestro Dios sabe de lo que tenéis necesidad. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas que os afanan os serán añadidas. Hay un oasis después de encontrarse con la restauración que solamente Dios puede ofrecer. Jesús vino para darnos vida y vida en abundancia, y la provisión de Dios en el desierto es sanidad. Y me detengo aquí más de lo que debería, porque hay muchas personas que hoy necesitan reconocer a Dios como su sanador. Muchas personas que hoy necesitan reconocer que Dios todavía puede restaurarles. Hay muchos que se han dado por vencidos, que han pensado que lo que ahora están viviendo ya no cambiará, pero hoy quiero recordarte que eres Jehová Rafa. Él es el que sana, y ahí donde estás puedes recordar que ahí no hay situación imposible, no hay matrimonio que no pueda ser reparado, no hay situación que no pueda ser arreglada, no hay enfermedad que no pueda ser curada, no hay depresión, tristeza, angustia que no pueda ser revertida, sanada por nuestro Dios, porque Él camina con nosotros, y mientras va con nosotros, Él nos restaura a la imagen de su Hijo. Éxodo 16, versículo 1. Si sigues la historia en adelante, Éxodo 16, 1 dice: después toda la comunidad de Israel partió de Elim y viajó al desierto de Sin, ubicado entre Elim, viajó al desierto de Sin y al monte Sinaí, y llegaron el día 15 del segundo mes, un mes después de salir de la tierra de Egipto. Allí también toda la comunidad se quejó de Moisés y Aarón, diciendo: si tan solo el Señor nos hubiera matado en Egipto. Allí nos sentábamos junto a las ollas llenas de carne y comíamos todo el pan que se nos antojaba, pero ahora tú nos has traído a este desierto para matarnos de hambre. Y entonces el Señor le dijo a Moisés: mira, haré llover alimento del cielo para ustedes, y cada día la gente podrá salir a recoger todo el alimento necesario para ese día. Con esto los pondré a prueba para ver si siguen o no mis instrucciones. Y el sexto día juntarán el alimento, y cuando preparen la comida habrá el doble de lo normal. Ellos están experimentando lo que es caminar confiando en Dios. Quizás tú estás aquí y no hace mucho vienes a la iglesia, o no hace mucho has dado tu vida a Jesús. Bueno, quiero decirte que aprendemos a caminar con Jesús caminando. Aprendemos en el proceso, en el camino. No hay un libro de instrucciones antes donde nos venga todo lo que va a ocurrir, todo lo que va a pasar. Vivir confiando en Dios es algo que se aprende cada día y nunca se deja de aprender. Ellos habían experimentado cómo Dios podía sanar agua contaminada y cómo Dios se podía estar con ellos en el frío de la noche o en el calor del día, pero al mes y medio, es interesante esto, solo un mes y medio después volvieron a quejarse y a murmurar contra Moisés. Hay muchas personas que lo que están mirando de las situaciones que viven es: ¿cuándo acabará? ¿Cuándo terminará este problema? ¿Cuándo le daré solución a esto o aquello? Muchos intentan rápidamente ponerle una fecha final a nuestros problemas. Y es verdad que todos nuestros problemas tienen una fecha final. Todo un día acabará. La Biblia dice que no todo durará para siempre. No todo durará eternamente. Pero hay gente que vive angustiada y amargada y quejándose y murmurando porque solo está mirando cuándo acabará esto que me está ocurriendo. Así estaba el pueblo de Israel, y entonces volvieron a quejarse contra Moisés diciendo: ojalá hubiéramos muerto en el desierto, en Egipto. La situación es tan grave que ellos piensan que la muerte era mejor que pasar por la situación que estaban viviendo. Porque ¿sabes qué? El desierto genera en nosotros recuerdos borrosos. Difumina lo que fue nuestro pasado. Cuando pasamos una situación difícil, sea la que sea,
Todos nosotros solemos pensar que lo que antes teníamos era mejor. Por eso Eclesiastés dice, no hay nada sabio, nada inteligente en decir que un tiempo pasado fue mejor. Pero cuando hay un momento difícil que debemos atravesar, cuando hay una situación difícil por la que debemos pasar, nos hace pensar que lo de antes era mejor. En el desierto ellos eran esclavos, vivían al servicio del faraón, eran maltratados, recibían alimento justo para poder hacer el trabajo que se les requería. Y cuando no hacían lo que se les pedía, el trabajo se les duplicaba. No eran libres para celebrar a su Dios, para poder creer en Él. No eran libres, pero ahora ven la esclavitud como una mejor solución. Y muchas personas cuando pasan por momentos difíciles tienen la misma tendencia de pensar que todo lo que hubo atrás era mejor que hoy que todo lo que hoy están atravesando. Pero para ver lo nuevo de Dios en nuestra vida es importante aprender a dejar de mirar lo que dejamos atrás. Por eso Pablo dice, olvidando ciertamente lo que queda atrás, nos extendemos hacia lo que está por delante. ¿Qué hay atrás en tu vida? Hay muchas personas que atrás, cuando no tenían a Cristo, vivían una vida con aparente prosperidad y ahora miran al pasado diciendo, pero todo lo que yo tenía y todo lo que yo hacía. Pero se olvidan que cuando tenían todo eso, ellos no tenían nada porque lo que tenían los tenía a ellos. Y al fin ellos solo eran marionetas de sus propias posesiones. Eran llevados de un lugar a otro. Eran esclavos de un sistema corrupto. Y entonces Dios en ese momento vuelve a revelar algo de quién es Él. Porque lo importante al atravesar un desierto es poder conocer quién va con nosotros. Poder conocer a Dios profundamente. Y aquí Dios en el desierto les muestra que Él es alimento. La provisión de Dios en el desierto es esto, es descubrir que Dios es nuestro sustento. Dios es nuestro alimento diario. Ahora la queja no era por algo que no podían remediar, ahora la queja era por algo que no tenían, por la escasez de alimento. El motivo por el cual estaban tristes y enfadados era porque no tenían suficiente alimento y extrañaban la carne de Egipto o el pan que comían allí. Pero entonces Dios les dice a Moisés, yo les daré pan del cielo. Y lo interesante y lo que debemos rescatar es que en el desierto es un lugar por el que muchas veces tenemos que pasar para aprender a vivir como hijos y dejar de vivir como esclavos. Ellos comían pan y comían carne porque alguien los explotaba. Pero ahora en el desierto, en la situación difícil, van a comer pan y van a comer carne, codornices en la tarde y pan en la mañana, pero no va a ser por el fruto de su trabajo, va a ser por provisión divina. Dios se los va a dar porque en el desierto, cuando nada tenemos, cuando parece que toda fuente de estabilidad se va, como recién escuchábamos, lo que descubrimos es que el único que puede sostenernos en el viaje de la vida es Dios mismo, dándonos de su gracia inmerecida para con nosotros. Carne en la tarde, pan en la mañana, lo que necesites, dice el Señor, yo te lo daré. Y todo esto lo haré para que ustedes puedan confiar en mí. Es tan difícil esto para tantos creyentes, aprender a vivir por la gracia de Dios. Aprender a reconocer que lo que tienen es por gracia de Dios. Por eso el desierto nos conecta, y este evento del maná al que oiremos nos conecta con el Padre Nuestro. Jesús dijo, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Para ellos poder sostenerse en medio del desierto, deberían aprender algo, que debían esperar a Dios cada día. Saldréis por la mañana y encontraréis que Dios os proveerá de lo que necesitéis. Y lo que hoy os dé Dios no servirá para mañana, porque mañana tendréis que volver a salir y el alimento que cada uno necesite, ese será el que recibirá. Así los 6 días de la semana, hasta llegar el último día donde recibirían el doble, para aprender y establecer el día de reposo. Que habría un día en el que ellos no saldrían a recibir nada, porque nada llovería del cielo, sino que lo que Dios les dio
el día anterior sería suficiente para aprender a descansar en Dios. ¿Qué nos enseña el maná del desierto? Nos enseña que en las situaciones difíciles de la vida, lo único que nos puede sostener es salir cada mañana a ver a Dios. Ay, hermanos, hay tantos creyentes que viven por lo que Dios hizo hace un tiempo atrás. Hay tanta gente que ha dejado cada mañana de salir a ver a Dios. Tanta gente que se ha olvidado de buscar a Dios cada mañana. Porque creemos que con lo que recibimos un día fue suficiente. Pero el desierto nos recuerda que hay algo que Dios quiere darnos cada mañana. Sus misericordias son nuevas cada mañana. Dios me amó ayer y me mostró su amor, pero hoy también desea revelar su amor para con nuestra vida. Entonces tú que estás pasando por una situación difícil, ¿estás yendo a Dios cada mañana? ¿Estás yendo a ver lo que Dios puede darte cada día? El maná nos recuerda que Dios puede darnos lo que necesitamos para cada día, las fuerzas de cada día, el pan diario. ¿Sabes qué? Hace un tiempo escuché, estando en Francia, un hombre mayor hablar a pastores y a líderes, y estaba hablando acerca de cómo le gustaba cada mañana ir a comprar pan. Si no has ido a Francia, son unos locos por el pan. Nosotros creemos que nos gusta, pero a ellos les gusta mucho más, por algo la baguette y todo el croissant y toda la historia. El caso es que él hablaba de cómo cada mañana le gustaba ir a comprar pan. Y como en su casa no había pan congelado. Claro, esto para nosotros es ridículo, ¿no? Porque lo fácil que es congelar pan y sacarlo cada mañana y calentarlo en la tostadora y poder hacer la vida más rápida, más sencilla, más fácil. Pero él decía, no hay nada como el pan recién horneado, el pan de cada mañana. Muchos creyentes les gusta vivir de la misma manera, con pan congelado, con experiencias del ayer, diciendo, bueno, pues con el domingo me es suficiente. Pero Dios sustenta al que camina por el desierto con el pan cada mañana. En la casa de Dios no falta pan cada mañana para que comas, para que te alimentes, para encontrar sustento, para recibir nuevas fuerzas, para recibir el ánimo y transitar el día por delante. Cada día en el desierto necesitas del maná. Cuando ellos vieron el maná, la pregunta fue, ¿qué es esto? ¿Esto qué es? No podían reconocer lo que era, no era algo que conocían. Y mucha gente, cuando empieza su andar con el Señor, se encuentra con el maná, con las provisiones de Dios, con las dádivas de Dios, y no entiende, y se pregunta, ¿será esto suficiente? ¿Será mi fe suficiente? ¿Será mi confianza en Dios suficiente? Muchos les genera mucha incertidumbre pensar que lo que pueden recibir de Dios no es suficiente para llegar a final de mes, o a final de año, o al final de su vida. Pero la realidad es que la Biblia nos enseña que el maná nos hablaba de algo mayor que estaba por venir, que era Cristo. Jesús era el pan vivo que descendió del cielo. Y Jesús dijo, el que coma mi carne, el que crea en mí, no tendrá hambre jamás, tendrá eternamente todo solucionado, porque Cristo es nuestra provisión diaria, es la porción de nuestra herencia, es lo que necesitamos cada día para llegar hasta el final y volver a levantarnos y volver a necesitar a Cristo y volver a levantarnos y volver a depender de Él y aumentar en confianza cada día al salir a encontrarnos con Jesús. Amén. Para dejar de vivir de pan congelado. Porque el maná que ellos almacenaron crió hongos y gusanos. Cuando un cristiano vive de lo que ocurrió ayer, empieza a oler mal. Y no estoy hablando de la marca de desodorante que uses. Estoy hablando de que todo el que quiera ver a Dios abriendo un nuevo camino en su vida tendrá que aprender a transitar los desiertos, aprendiendo de que Cristo es suficiente. Y si Cristo está en mí, entonces todo lo puedo en Cristo, que me da la fuerza. El maná, que nos habla de su sustento y nos habla de Cristo, nos recuerda que no hay situación en la que Dios no pueda sostenerte. Y lo interesante de todo esto, porque en esto de que Dios es alimento, y estoy seguro que en este año, no me gusta decir año porque no me gusta poner calendario a la vida, no me gusta ver la vida de enero a diciembre, porque realmente todo continúa y todo sigue, pero en la etapa por la que estés atravesando, vas a tener que aprender que Cristo será suficiente.
Y hasta que tú no entiendas que Cristo es suficiente, no podrás decir eso de fuera de ti nada deseo. Cuando aprendes que Cristo es todo lo que necesitas, entonces tu búsqueda por otras cosas mengua y Cristo crece. Y en este sentido, Dios le enseña algo al pueblo, porque Dios está probando y enseñando al pueblo, y les dice algo: tenéis que aprender a descansar. Y les habla del día de reposo. Y quiero animarte a algo en este año, y es que a que tu nivel de confianza en Dios pueda crecer tanto, que puedas llegar a descansar en lo que Dios puede hacer. Cuando no descansamos en lo que Dios hace, es porque seguimos viviendo como esclavos. Seguimos viviendo creyendo que recibimos por aquello que hemos hecho. Pero Dios les está diciendo: habrá un día en el que tendréis que entender que no tenéis que hacer nada, para que descubráis que yo soy suficiente. El día de reposo. Hay mucho aquí, pero la confianza en Dios se traduce en paz en el corazón. Cuando aprendes a confiar realmente en Dios, lo que ocurre es que tu corazón está tranquilo. Por eso Filipenses nos dice: en cada oración, en cada ruego, presenta a Dios tu afán, presenta a Dios tu ansiedad. ¿Y qué ocurrirá? La paz de Dios gobernará vuestro corazón y gobernará vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Amén. Podemos entrar en el descanso de Dios cuando aprendemos a vivir en completa dependencia de Él. En este año vas a encontrar descanso en Dios si aprendes a depender cada día de Él. Ellos lo descubrieron, pero no fue suficiente. Éxodo capítulo 17. Este es un relato muy largo porque Números nos habla de más detalles y nos habla de cosas que ocurrieron allí, pero hoy estamos simplemente sacando algunas lecciones principales. En Éxodo capítulo 17, versículo 1, por orden del Señor toda la comunidad de Israel se fue del desierto de Sin y anduvo de un lugar a otro y finalmente acamparon en Refidim, pero allí no había agua para que el pueblo bebiera. Así que el pueblo, ¿qué hizo? Pues lo de siempre, volvió a quejarse contra Moisés, diciendo: danos agua para beber. Y Moisés les respondió diciendo: cállense, ¿por qué se quejan contra mí? ¿Por qué ponen a prueba al Señor? Pero ellos, atormentados por la sed, siguieron discutiendo con Moisés: ¿por qué nos sacaste de Egipto? ¿Quieres matarnos, de ser a nosotros, nuestros hijos y nuestros animales? Y Moisés entonces clamó al Señor y le dijo: ¿qué voy a hacer con este pueblo? Están a punto de apedrearme. Y el Señor le dijo a Moisés: pasa por delante del pueblo, toma tu vara, la que usaste para golpear las aguas del Nilo, y llama a algunos ancianos de Israel para que te acompañen. Y yo me pararé frente a ti sobre la roca en el monte Sinaí, y tú golpea la roca y saldrá agua a chorros, y entonces el pueblo podrá beber. Como si no fuera suficiente encontrarse con situaciones que no esperaban, como si no fuera suficiente no tener el alimento que necesitaban, y comprobar en estos dos sucesos cómo Dios puede sanarles de cualquier situación y restaurarles, y cómo Dios puede proveerles del alimento y sustentarles. Como si todo eso fuera poco, el tiempo pasa y el peregrinaje sigue, y llegan a un momento donde vuelven a tener sed. Ellos van de un desierto a otro desierto, de un lugar a otro, llevados de aquí para allá para aprender a depender y a confiar en el Señor. Y cuando llegan a un lugar donde la sed les atormenta, vuelven a quejarse contra Moisés hasta el punto de querer matarlo, hasta el punto de querer acabar con él, de apedrearlo. Y el discurso es siempre el mismo: ¿por qué? ¿Por qué tengo que estar atravesando esta situación? ¿No sería mejor haberme quedado con el sufrimiento anterior? Y ahí hay un dicho que lo pone muy claro todo esto que sentía, y es que mejor malo conocido que bueno por conocer. Y muchos viven así. Pues si me va mal, pues al menos sé lo que me pasa, pero lo que está por venir es incierto. Y ellos están allí amargados, con mucha insuficiencia, con mucho desencanto por lo que están viviendo. Pero lo que están pensando en el corazón es lo que dice el versículo 7. Dice: porque el pueblo de Israel discutió con Moisés y puso a prueba al Señor, diciendo: ¿está o no el Señor aquí con nosotros? Fíjate lo que ocurre. Ellos todos los días comen maná. Ellos
reciben alimento cada tarde. Ellos ven una columna de fuego en la noche, ven una columna de nube en el día que los acompaña, los guía, los acompaña. Ellos están viendo a Dios. Muchos leen el Antiguo Testamento con cierta admiración, como diciendo, wow, si yo pudiera ver eso. Pero aún viendo todo eso, hay algo en su corazón y es, ¿será que Dios está con nosotros? Y a todos el desierto nos lleva a la misma pregunta trascendental. ¿Acaso está Dios aquí conmigo? ¿Acaso Dios está en esta situación? Si estoy pasando por esto, ¿será que Dios ha dejado de estar conmigo? Está el fuego, están las nubes, está el maná, están las codornices, pero parece que nada de lo que Dios te da es suficiente para poder aprender a confiar en Él plenamente cuando las cosas se ponen mal, cuando las cosas no son como pensabas. Y entonces Dios le dice a Moisés, párate sobre la roca y llega a ancianos contigo, llega a gente que pueda atestiguar lo que voy a hacer. Y entonces se golpea la roca y cuando Moisés golpeó de la roca, agua salió a chorros y el pueblo pudo beber. Pero lo importante no era el agua que podrían beber, lo importante era aprender en el desierto a que el alimento más importante, que más nos fortalece, que más nos nutre, es la presencia de Dios con nosotros. No era tan importante el agua como descubrir que Dios seguía estando con ellos. Por eso en Isaías 43, cuando Dios da este anuncio de que hará algo nuevo y de que otra vez abrirá camino y río, antes de eso dice, no temas, Jacob, porque yo te redimí, porque yo te puse nombre. No tengas miedo. Dios quiere recordarte en medio de la situación que te encuentres que no tienes que tener miedo, porque Él te redimió. Porque Él te puso nombre, porque Él está contigo. Aunque pases por las aguas, dice Isaías 43, no te ahogarás. Y aunque pases por el fuego, no te quemarás, porque yo estaré contigo. Y no hay nada que nos sostenga más en medio de las situaciones difíciles que Dios en medio nuestro. Necesitas ver a Dios en medio de ti para poder caminar hacia adelante. Quiero terminar mostrando lo que ocurre a continuación. Sé que estoy leyendo mucho texto, pero es que la historia es muy larga. Éxodo 17:8 dice, mientras el pueblo de Israel aún se encontraba en Refidim, los guerreros de Amalek lo atacaron. Como si el hambre no fuera suficiente, o la sed, o la falta de alimento, o las situaciones imprevistas que tenían que enfrentar, ahora un ejército enemigo viene a atacarlos. A veces parece que las cosas pueden ir de mal en peor. Antes Rubén mencionaba a Jesús yendo en nuestra barca, ¿no? Pero el hecho de que Jesús vaya en la barca no significa que no se pueda desencadenar una tormenta. La tormenta vino y Jesús durmió. Muchos les encantaría vivir sin tormentas, sin desiertos. Pero lo importante no es el tamaño de la tormenta. Lo importante es que Jesús sigue allí, contigo. Y que en Él hay una respuesta. En Él hay alimento, provisión, sanidad, restauración. Él está contigo. Pase lo que pase. Ocurra lo que ocurra. Hay alguien que necesita recordar esto. Que Él sigue con nosotros. Y entonces vino Amalek y los atacaron. Así que Moisés le ordenó a Josué y le dijo, escoge algunos hombres para salir a pelear contra el ejército de Amalek y mañana yo estaré en la cima de la colina sosteniendo la vara de Dios en mi mano. Y Josué hizo lo que Moisés le ordenó y peleó contra el ejército de Amalek. Entre tanto Moisés, Aarón y Hur subieron a la cima de una colina cercana. Y mientras Moisés sostenía en lo alto la vara en su mano, los israelitas vencían. Pero cuando él bajaba la mano, dominaban los amalecitas. Y pronto se le cansaron los brazos tanto que ya no podía sostenerlos en lo alto. Así que Aarón y Hur le pusieron una piedra a Moisés para que se sentara. Y luego separaron a cada lado de Moisés y le sostuvieron las manos en alto. Así sus manos se mantuvieron firmes hasta la puesta de sol. Como resultado, Josué aplastó al ejército de Amalek en la batalla. Y después de la victoria, el Señor le dijo a Moisés las siguientes instrucciones. Escribe esto en un rollo para que sea un recuerdo perpetuo y léelo en voz alta a Josué.
yo borraré por completo la memoria de Amalek de debajo del cielo. Entonces Moisés edificó un altar en ese lugar y lo llamó Yahvé Nisi, que significa el Señor es mi estandarte. Por cuanto han levantado su puño contra el trono del Señor, ahora el Señor estará en guerra con Amalek de generación en generación. Cuando Dios abre camino en el desierto, te encuentras con provisión. Su provisión es sanidad, su provisión es sustento, pero la provisión de Dios en el desierto siempre tiene que ver con victoria. Dios nos da la victoria. Somos más que vencedores en Jesús, porque Él nos ha dado nuestra victoria. Y esta es nuestra fe, la que puede vencer al mundo. Esta es la victoria, nuestra fe. Nuestra fe en que Él camina por nosotros, en que Él nos sostiene en situaciones difíciles, en que Él nos acompaña cuando ya nadie está. Esta fe, esta confianza es lo que nos puede llevar a ver victoria. Y en medio del desierto ellos van a descubrir como el Dios que los guía y los acompaña en las situaciones más difíciles y más inquietantes es el Dios que les dará la victoria una y otra vez. Y tenemos que aprender a enfrentar el desierto, a atravesarlo, a transitar en él, sabiendo que Dios nos dará la victoria. Siempre en Dios hay una salida. No habrá una tentación, no habrá una prueba que no podamos soportar, ante la cual no podamos prevalecer si Dios está con nosotros. Jesús mismo atravesó el desierto para mostrar que en el desierto se puede vencer al enemigo si estás anclado en las palabras y en los estatutos de Dios. El desierto trae consigo muchas circunstancias difíciles, pero nos hace experimentar las victorias más grandes. Y cuando ellos salen de ese lugar en el cual Dios les ha dado el agua que necesitaban, se encuentran con enemigos, se encuentran con Amalek que viene para atacarles. Y es el desierto, es el momento difícil, el momento de la debilidad donde nos encontramos con nuestros enemigos. A veces son tentaciones, a veces son situaciones no resueltas del pasado, a veces son cosas contra las que estamos luchando cada día. Amalek siempre aparece en el desierto. Siempre hay situaciones contra las que volver a luchar y parece ser que nuestra pelea con Amalek no tiene final. Hay cosas que parecen que tú ya habías superado, pero cuando viene un momento difícil es como si eso resucitara. Es como si volvieran los viejos fantasmas del pasado y tú digas por dentro, pero yo no había superado ya esto. No es que esto quedó mucho tiempo atrás. Hay gente que le pasa eso con muchas situaciones de la vida, con la mentira, con el robo, con la pornografía, con la incredulidad, sea cual sea el enemigo contra el que batallas y luchas, aparece en el desierto. Y es ahí en ese momento donde Dios le da una estrategia a Moisés y le dice: Moisés, tú lo que tienes que hacer es subir a lo alto, y en el lugar alto levanta tus manos, toma la vara, toma lo que yo te he dado, toma aquello que hay en tu mano. ¿Te acuerdas que tienes en tu mano? Toma lo que hay en tu mano y levántala en alto. Y mientras tu vara esté en alto, mientras tu confianza esté en alto, entonces yo le daré la victoria a mi pueblo. Entonces Amalek no podrá contra ti. Y es allí cuando los enemigos vienen, cuando los enemigos reaparecen en las situaciones de mayor debilidad, cuando tenemos que subir a un lugar alto para levantar nuestra vara y poder confiar en Dios hasta ver la victoria completa, hasta ver el enemigo debajo de nuestros pies. Moisés levantó sus manos en alto, pero la pelea era tan grande que requería que él permaneciera con su mano en alto. A veces las peleas que tenemos que enfrentar en los momentos difíciles son tan largas, tan importantes, que tenemos que entender que no podemos solos. Y él fue allí a levantar su mano con gente que le acompañara. Aarón, Hur, estaban con él. Cuando sus manos desfallecieron, entonces Moisés encontró gente que podía sostenérselas, para que mientras Moisés tuviera las manos en alto, Dios pudiera dar la victoria a su pueblo. ¿No será que para seguir en este año con tu mano en alto, confiando en lo que Dios puede hacer contigo y en ti,
necesitas gente que camina contigo. ¿No será que tienes que entender que solo no puedes, de que sola no es suficiente? De que a veces necesitas el apoyo de personas que estén contigo y que aún te vean con tus brazos caer, que aún vean tus áreas vulnerables, pero que estén dispuestos a no juzgarlas, sino a levantarte. Porque es mejor que caminen dos a que camine uno solo, porque cuando dos caminan juntos, entonces uno puede levantar al otro, y si uno tiene frío, el otro va a poder calentarle. Nos necesitamos unos a otros para poder ver la victoria en nuestra vida sobre los enemigos que el desierto nos presenta. Necesitas a gente que sostenga tus brazos. Y entonces Dios hace una promesa. ¿Cuántos creen que Dios es un Dios de promesas? Vamos a levantar esto un poco. ¿Cuántos creen que Dios es un Dios de promesas? Y Dios dice: acabaré con Amalek hasta no dejar rastro de ellos. Lo que yo voy a mostrar es que cuando hay un hombre, un pueblo que pone en mí su confianza, yo aplasto a sus enemigos. Me encanta el salmista cuando dice: voy a correr tras mis enemigos, los voy a alcanzar, los voy a destruir hasta no dejar rastro. Y hay situaciones en nuestra vida que parece que resurgen, que parece que reaparecen, pero si mantienes tu mano en alto, si mantienes tu fe viva, si mantienes la constancia, en la confianza en el Señor, en la dependencia de Él, si estás unido a otras personas que caminen contigo para levantar tus brazos, lo que Dios te promete es: acabaré con Amalek hasta no dejar rastro. Hay cosas que se van a acabar, va a haber punto y final sobre cosas que vuelven a aparecer, porque Dios camina contigo, porque Él es tu estandarte, Él es tu victoria, porque caminas en el desierto, sí, pero no lo haces solo. Dios es tu bandera, y esa es nuestra fe, que Dios pelea por nosotros mientras sigamos caminando, confiando en Él. Él abre camino en el desierto, pero en un pueblo que sigue confiando en sus palabras, en un pueblo que sigue con las manos en alto. Ay, amigo, amiga, hay tantas veces que bajamos nuestros brazos, hay tantos momentos en el que nos damos por vencidos, en el que miramos hacia atrás y decimos: mejor sería que nuestra vida acabara. El mismo Moisés pensará eso en algún que otro episodio: mejor sería terminar mi vida aquí. Pero el Señor quiere recordarnos que si somos capaces de mantener nuestras manos en alto, entonces podemos ver la victoria delante de nuestros ojos. Quiero terminar con lo que dice, hay mucho que puedo decir aquí, pero Hebreos capítulo 3, si tienes tu Biblia, Hebreos capítulo 3, donde nos habla acerca de Moisés y de Jesús, sobre todo de que Jesús es superior a Moisés. Siempre he preferido la Biblia de papel, de detalle. Hebreos capítulo 3, versículo 5 en adelante. Dice: en verdad Moisés fue fiel como siervo en la casa de Dios. Su trabajo fue una ilustración de las verdades que Dios daría a conocer tiempo después. Pero Cristo como Hijo está a cargo de toda la casa de Dios. Y nosotros somos la casa de Dios si nos armamos de valor y permanecemos confiados en nuestra esperanza en Cristo. Por eso el Espíritu Santo dice: cuando oigan hoy su voz, no endurezcan el corazón, como lo hicieron los israelitas cuando se rebelaron el día que me pusieron a prueba en el desierto. Allí sus antepasados me tentaron y pusieron a prueba mi paciencia, a pesar de haber visto mis milagros durante 40 años, y por eso estuve enojado con ellos y dije: su corazón siempre se aleja de mí. Ellos rehúsan hacer lo que les digo, así que en mi enojo juré: nunca entrarán en mi lugar de descanso. Por tanto, amados, cuidado, asegúrense de que ninguno de ustedes tenga un corazón maligno e incrédulo que los aleje del Dios vivo, sino adviértanse los unos a los otros todos los días, mientras dure ese hoy, para que ninguno sea engañado por el pecado y se endurezca contra Dios. Porque si somos fieles hasta el fin, confiando en Dios con la misma firmeza que teníamos al principio, cuando creímos en Él, entonces tendremos parte en todo lo que le pertenece a Cristo. Si permanecemos fieles hasta el fin, tendremos parte en todo lo que le pertenece a Cristo. Por eso hoy
no endurezcas tu corazón. No dejes que en tu corazón crezca esa idea de antes me iba mejor. ¿De para qué seguir a Jesús? Las situaciones parecen ser más difíciles. Ese pensamiento de que Dios ya no está conmigo. La Biblia nos dice, podemos mantener nuestra esperanza en Cristo. Porque Él está con nosotros. Y para nosotros es el lugar de reposo que Él ha preparado para su pueblo. Por eso, permanece confiando en Jesús. Él es nuestra sanidad. Él es nuestro alimento. Él es nuestra victoria. Y en Jesús hay victoria. Cierra tus ojos ahí donde estás. Señor, te damos gracias. Gracias porque tú estás con nosotros y nos acompañas en medio de cualquier situación, en medio de cualquier dificultad. Tú estás a nuestro lado. Tú estás a nuestro lado. Hoy quiero orar, antes de irnos, por aquellas personas que han sentido, que sienten o se sienten en un desierto que parece no tener salida. Se sienten enfermos, necesitados y a veces en derrota. Quiero orar por aquellos que ven que el desierto no acaba para ellos, para que hoy puedas encontrar la provisión que hay en Dios cuando pones en Él su confianza. Si es así contigo, pon ahí tu mano en alto. Si sientes que hay desiertos que se han prolongado por demasiado tiempo en algún área de tu vida, tenga el nombre que tenga, Dios desea revelarse. Dios desea que le conozcas. Él es Yahvé Rafa, Él es Yahvé Nisi, Él es Yahvé Jireh, el proveedor, el sanador, el que da la victoria. Él es nuestro Dios. Y Él camina contigo ahí mientras tú levantas tu mano. Quiero que sepas que la presencia de Dios está contigo. Dios está contigo. Dios está a tu lado. No temas, hijo mío. No temas, hijo mío. Eres de mi propiedad. Yo te redimí. Yo te puse nombre. Yo te he adquirido. Tú eres mío, eres mi hijo. No eres esclavo. Acabaré con Amalek hasta consumirlo. Levanta tus manos a donde estás y pon tu fe. Pon tu confianza en el Señor. Dile, Señor, enséñame a guardar tus palabras. Enséñame a permanecer confiando. Enséñame a comer del alimento cada mañana. Cada mañana. Tú eres mi porción. Eres mi alimento, Jesús. Vamos, come de Él, come de Jesús. Bebe de Él. Bebe de su gracia. Bebe de sus bendiciones. Porque en Cristo Jesús está todo lo que necesitamos. En Él, fuente de vida eterna, agua que sacia nuestra sed, pan que llena nuestro espíritu. En Jesús está todo lo que necesitamos.